Contraté una villa costera para festejar la víspera de Año Nuevo y oí a mi nuera, Serena, expresar: que tu mamá no cargue mucho equipaje. Este no es un viaje de realeza para ella. Mi accionar subsiguiente les hizo ver quién asumía el costo de esos días de asueto. Existen expresiones capaces de desgarrarte el espíritu en un silencio absoluto. Frases que captas inadvertidamente, que se incrustan cual dagas y te obligan a reevaluar tu existencia por completo, en un instante. Me encontraba estática en el corredor de aquella residencia frente al mar, que recién había arrendado, con mis 2 bultos en las manos y el pulso cardíaco tan agitado, que creí que mi tórax iba a estallar. La voz de mi nuera, serena, nítida y transparente, acompañada de risas, resonaba desde la terraza. Que tu madre no cargue mucho equipaje. Aquí no vino en plan de monarca. Me quedé inmóvil. Mis dedos aflojaron las agarraderas de los bultos, que se precipitaron cual rocas sobre la superficie de madera. El eco de ese estruendo resonó por el pasillo desierto, pero fuera nadie pareció notarlo. Las risas persistían. Mi hijo, Leo, replicó algo que no logré discernir, pero su inflexión denotaba mofa y connivencia, como si estuvieran en medio de una broma íntima, siendo yo el objetivo. ¿Monarca? No me percibía como una soberana. Más bien, me sentía una necia, una anciana ingenua que había invertido $85,000 de su peculio para que sus parientes disfrutaran del Año Nuevo en una vivienda costera. Esos $85,000 los había atesorado durante 12 meses, acumulándolos de mi asignación mensual de $8,500, a veces suprimiendo mis fármacos, otras limitando mis comidas e incluso desconectando luminarias para economizar en la factura eléctrica. Todo con este fin, ser objeto de burla. Mis extremidades inferiores temblaban y me sentía sin aliento. Me recosté contra la pared, esforzándome por regular mi respiración, por contener un grito, por no precipitarme a esa terraza a demandar consideración. Sin embargo, en ese instante, algo se rompió en mi interior y comprendí que nada permanecería inalterado. Si alguna vez te has sentido ignorado en tu propio hogar, si has entregado lo incondicional y cosechado desdén, acompáñame hasta el desenlace de este relato, pues mi reacción posterior lo transformó todo, y si esta narrativa resuena contigo, te invito a suscribirte al canal para seguir compartiendo confidencias similares que merecen ser oídas, porque, como verán, yo soy Aura, de 67 años, y aquella noche, de pie en ese pasillo, con el murmullo oceánico de trasfondo y el escozor de esas frases abrazándome el alma, tomé una determinación que muchos considerarían despiadada, pero que para mí fue simplemente equidad. No obstante, antes de revelarles mi proceder, es crucial que comprendan mi camino hasta ese punto. Como una progenitora que se desvivió, acabó siendo percibida como un impedimento en las vacaciones que ella misma costeó, porque este suceso no tuvo origen en aquella villa playera, sino que se gestó mucho antes, entre sacrificios invisibles y un afecto que confundí con fragilidad. Y créanme cuando afirmo que lo más aciago aún estaba por suceder. Hubo una etapa en la que mi núcleo familiar representaba mi mayor orgullo, un período donde nos congregábamos los domingos a compartir alimentos, donde las carcajadas inundaban mi hogar y donde mis hijos me estrechaban sin que yo lo solicitara. Aquel tiempo se extinguió junto con mi cónyuge, Marcos, hace 3 años. Marcos constituía el eje central de nuestra familia, un obrero de la construcción de por vida, poseedor de manos curtidas y un espíritu vasto. Él fue quien me inculcó que el cariño se manifiesta a través de hechos, no con meras palabras dulces. Y vaya que lo demostramos. 38 años de unión conyugal, 2 vástagos,
una morada que erigimos ladrillo a ladrillo con su esfuerzo y mi labor como enfermera en el turno nocturno. Al morir Marcos de un ataque cardíaco fulminante, sentí que me extirpaban la mitad del alma, pero debía mantenerme fuerte por Leo, por Miguel y por los nietos que apenas comenzaban a desarrollarse. Leo, mi primogénito, cuenta con 42 años. Antaño era mi sombra, el pequeño que me envolvía en sus brazos cada vez que regresaba del hospital, prometiéndome: «Mami, cuando sea mayor, te adquiriré una casa gigantesca». Cursó la carrera de Administración de Empresas, egresando con distinción. Yo enajené las alhajas de mi madre, las únicas de real valía que poseía, para solventar su último ciclo universitario. Ascendieron a $220,000, suma que nunca me restituyó, pero no tuvo trascendencia. Lo consideré una inversión en su porvenir. Actualmente es director regional de una corporación de logística. Percibe buenos ingresos, viste elegantemente, conduce un vehículo reciente y apenas se comunica conmigo. Quien sí me contacta es Serena, aunque únicamente cuando precisa de alguna cosa. Serena irrumpió en nuestras vidas hace un lustro, cual un dulcísimo torbellino, alta, esbelta, con una sonrisa impecable que utilizaba como artilugio. Inicialmente la encontré adorable, cortés y afectuosa. Me obsequiaba postres los domingos, inquiría sobre mi bienestar y me llamaba mamita. Debería haber percibido las advertencias, como cuando con suma delicadeza insinuó que mi presencia dominical en su casa ya no era imprescindible. «Para que descanse, suegrita. Usted ya ha laborado bastante en su vida». La realidad, empero, era que no deseaba mi cercanía, para que no presenciara cómo trataba a mi hijo en verdad, o para que no oyera sus observaciones ponzoñosas, enmascaradas de solicitud, o como cuando persuadió a Leo de que mi domicilio era excesivamente espacioso para una mujer sin compañía y que debería contemplar su venta. «Piensa en tu mamá, cariño, y si algo le ocurre estando sola, es preferible que resida en un apartamento más modesto y seguro». ¿Seguro para quién? Okiantuiskar me cuestionaba internamente. Marcos nunca la aceptó. Antes de fallecer, me advirtió: «Aura, esa joven posee una mirada de tiburón. Ten cautela con ella». Lo reprendí, aduciendo que era injusto, que Serena era una buena persona. Cuánto lamento no haberle prestado atención. Tras las exequias de Marcos, todo se modificó. Serena abandonó las apariencias. Las comunicaciones se volvieron menos frecuentes. Las visitas cesaron por completo. Y mi hijo, mi Leo, se transformó en un desconocido que respondía a mis mensajes con escuetas palabras. No obstante, tengo otro vástago, Miguel, de 35 años, ingeniero, quien reside en Barcelona desde hace 6 años. Él sí se comunica conmigo semanalmente. Me envía dinero, aunque le aseguro que no lo requiero. Me comparte sus vivencias, haciéndome sentir que aún cumplo mi rol de madre. La paradoja es desgarradora. El hijo que se encuentra a miles de kilómetros es quien siento más próximo a mi alma. Y luego Sofía, mi nieta, de 8 años, con ojos inmensos y una risa que se contagiaba. Ella es la hija de Leo y Serena. Era el único motivo por el cual yo aún toleraba las escasas muestras de afecto que me ofrecían. Cada encuentro con ella me transportaba a la infancia de mi hijo, a su inocencia pura, aún exenta de malicia. Esta estirpe, que en un tiempo fue mi santuario, se había erigido en mi confinamiento emocional, y yo, cual ingenua, continuaba franqueando la puerta de mi celda cada vez que me solicitaban algo, como cuando me pidieron que velara por Sofía durante 15 días, alegando un viaje laboral. Falsedad. Descubrí vía Facebook que se hallaban en Cancún, solos en un complejo turístico.
mientras yo alimentaba a su hija con los fondos de mi pensión. O como cuando Leo, tras meses de mutismo, me contactó para solicitarme que fuera la madrina del bautismo de Sofía. Me embargó una gran emoción. Adquirí un atuendo nuevo, encargué un pastel único y entregué un sobre con $10,000. Más tarde, supe que me habían designado madrina únicamente porque la otra alternativa había rehusado y requerían a alguien con urgencia. Así era el proceder. Mi existencia se percibía cuando resultaba útil, desaparecía cuando no. Y aún con todo, al aproximarse el año nuevo, cuando Leo insinuó casualmente la idea de reunirnos en un sitio singular, yo me lancé a la ocasión como una perra hambrienta en busca de migajas de cariño. Indagué en la red durante varias semanas. Hallé aquella propiedad en Puerto Escondido. 3 dormitorios, vista oceánica, alberca, una terraza espaciosa, ideal para una familia, para mi familia. El costo me dejó sin aliento. $85,000 por 5 jornadas. Constituía casi la totalidad de mis fondos de emergencia, pero lo hice. Solventé cada dólar. Le informé a Leo que ya estaba reservada, que era mi obsequio para todos. Su respuesta fue un conciso: «Ah, qué bien, Ma, gracias». Ni un «no debiste molestarte», ni un «contribuiremos entre todos». Debí haberlo presentido. Tenía que haber comprendido que para ellos yo había dejado de ser un ser humano para convertirme en un cajero, una prestación, una empleada doméstica con jubilación. Pero el afecto maternal es invidente, obstinado y necio. Así que allí me encontraba yo, inmovilizada en ese corredor con mis 2 bultos y mi alma quebrada, constatando que ni siquiera poseía el derecho a cargar equipaje sin ser cuestionada, pues para ellos no había llegado como una soberana, sino como una insensata. Mas eso estaba a punto de virar. La morada era espléndida, no puedo refutarlo, con muros níveos, amplios ventanales que permitían la entrada de la luz dorada vespertina y el perpetuo murmullo de las olas que se quebraban en la playa. El tipo de paraje que se observa en publicaciones y te hace pensar: aquí encontraría la dicha. No obstante, la dicha no reside en las estructuras, sino en los seres, y quienes me acompañaron a esa residencia portaron todo menos gozo. Cuando por fin abandoné el pasillo, tras enjugar mis lágrimas en silencio y recoger mis bultos con manos temblorosas, encontré a todos en el salón principal. Serena se hallaba recostada en el sofá más espacioso, como una modelo de revista, con sus gafas de sol puestas, a pesar de que ya estábamos en el interior. Leo examinaba su móvil. Sofía correteaba por la terraza persiguiendo a aves marinas. Nadie advirtió mis lágrimas, o si lo hicieron, les fue indiferente. «Suegra, ya llegó», pronunció Serena sin siquiera girar a mirarme. «Leo, asiste a tu madre con los bultos». Mi hijo alzó la mirada por un instante, como si le hubieran encomendado una tarea titánica. «Ahora mismo, cariño, déjame concluir esto». Arrastré mis propios bultos hasta la primera habitación que divisé. Era reducida, con una cama individual adosada a la pared y una ventana que ofrecía vistas al aparcamiento. Desde allí ni siquiera se percibía el océano. No habían transcurrido 10 minutos cuando Serena ingresó sin llamar. «Ay, suegra, disculpe». Su tono era una miel ponzoñosa. «Es que este dormitorio es demasiado diminuto para usted, ¿no le parece? Mire, la cambiaremos al del fondo. La principal la precisamos Leo y yo, pues Sofía pernocta con nosotros y requiere espacio. Usted comprende, ¿cierto?» No era una interrogante, sino una directriz camuflada de cortesía. Asentí como de costumbre, cual la ingenua que era. El dormitorio del fondo resultaba aún más reducido. Carecía de armario, con un colchón que se hundía en el centro y un ventilador de techo que emitía un sonido insoportable.
pero era la estancia que me correspondía, la que merecía la mujer que había desembolsado $85,000 por aquel paraje. Desempaqué mi bulto en silencio, extraje mis prendas, mis fármacos para la tensión y la fotografía enmarcada de Marcos que invariablemente me acompaña. La coloqué en la mesilla de noche y la contemplé fijamente. «¿Ves la falta que me haces, viejo?», le susurré a la imagen. «¿Notas cómo me tratan sin ti?». A las 7 de la tarde, Serena clamó desde la cocina: «Suegra, ¿nos asiste con la preparación de la cena? Es que nosotros aún no estamos familiarizados con la cocina». Ciertamente, ellos ignoraban la distribución de la cocina, pero se esperaba que yo la dominara al instante. Descendí y me hallé ante una cocina desierta. Ni siquiera habían desempacado las provisiones que yo había transportado. 3 sacos repletos de comestibles que adquirí con mi capital y cargué en el autobús durante 3 horas hasta Puerto Escondido. Preparé chilaquiles verdes, frijoles refritos y arroz rojo, el festín predilecto de Leo en su niñez. Demoré casi 2 horas. Mis extremidades inferiores me dolían, mi espalda me imploraba cese, pero persistí. Al disponer todo en la mesa de la terraza, Serena capturó una instantánea, una sola imagen de la comida, meticulosamente dispuesta en los atractivos platos que había descubierto en la despensa. La subió a Instagram. La observé de soslayo mientras tomaba asiento. La leyenda de la foto rezaba: «Primera noche en el paraíso. Mi marido sabe cómo mimarme. Año nuevo, vida de lujo». Mi marido, como si Leo hubiese orquestado la velada, como si Leo hubiese desembolsado un solo $1. Nadie pronunció: «Gracias por la comida, Aura». Nadie exclamó: «Qué delicioso está todo, mamá». Lo que sí articularon entre bocados y carcajadas fue lo siguiente: «Cariño, qué bien que pudiste cubrir esto con tu gratificación anual», dijo Serena, acariciando la mano de Leo. «Con tu remuneración de director podemos permitirnos estos lujos, a diferencia de otras personas que apenas subsisten». Solté el tenedor. El repiqueteo metálico contra el plato hizo que Sofía me observara, pero los mayores continuaron enfrascados en su conversación. «Sí, este año nos ha ido favorablemente», replicó Leo, inflando el pecho. «El próximo año deseo que visitemos Tulum, un complejo turístico con todo incluido». «Ay, sí, amor, te lo mereces. Trabajas tan arduamente». Quise soltar un alarido, quise levantarme de esa mesa, estrellar los platos contra el suelo y gritarles que eran unos farsantes, que todo aquello lo había costeado yo, que la prima de Leo la había despilfarrado en un teléfono nuevo que le vi, que la única que se había esforzado sin descanso fui yo durante 30 años de turnos dobles en el hospital, para que él pudiera formarse y ostentar ese puesto de director del que tanto alardeaba. Pero no articulé palabra, deglutí saliva, deglutí ira, deglutí mi propia dignidad. Tras la cena retiré los utensilios de mesa sin ayuda. Los lavé mientras ellos se dirigían a la terraza a consumir vino que también yo había adquirido. Podía oír sus risotadas fusionarse con el rumor del océano. Al finalizar, el reloj marcaba las 11 de la noche. Mis manos exhalaban fragancia a jabón y ají. Mi espalda era un cúmulo de dolor. Salí a la terraza, abrigando la esperanza de que quizás me invitaran a unirme a ellos, a brindar, a saborear, aunque fuera por un instante, esas vacaciones que yo había financiado. Serena me observó aproximarme y le murmuró algo a Leo. Él asintió. «Ma, ¿no estás fatigada? Deberías ir a reposar. Mañana será una jornada extensa». Era una despedida, una cortés indicación para ausentarme. «Sí, mi hijo, que descansen». Mi voz se escuchó quebrada incluso para mí misma. Regresé a mi habitación minúscula.
Cerré la puerta, me senté en esa cama deforme y me quedé observando el techo, percibiendo sus risas filtrarse a través de las paredes delgadas. Y allí, en aquel cuarto que exhalaba humedad y desmemoria, en esa residencia paradisíaca que se había tornado mi infierno particular, derramé lágrimas. Lloré como no lo hacía desde el sepelio de Marcos. Lloré por cada ofrenda desatendida, por cada dólar desembolsado, por cada lágrima de afecto vertida en un terreno estéril. No obstante, entre las lágrimas, algo empezó a transformarse. Una chispa tenue, minúscula, comenzó a centellar en un recodo sombrío de mi pecho. Era cólera, era pena, era la dignidad que emergía tras años de letargo. Y me prometí a mí misma, en aquella estancia olvidada de la casa que yo costeé, nunca más. Pero todavía ignoraba la extensión de mi determinación para cumplir esa promesa. Lo averiguaría en breve, pues lo más arduo aún estaba por manifestarse. Aquella noche me fue imposible conciliar el sueño. El ventilador emitía un constante estruendo metálico, como si fuera a desmoronarse en cualquier instante. Pero no era el artefacto lo que me mantenía en vigilia, sino las memorias, reminiscencias que arribaban cual mareas, una tras otra, impactándome, sumergiéndome. Me incorporé de la cama poco después de las 2 de la madrugada y me ubiqué junto a la ventana. En el exterior, el aparcamiento desolado resplandecía bajo una luminiscencia amarillenta. Ni rastro del mar, ni de estrellas, solo asfalto y mutismo. Tomé mi teléfono móvil y abrí la colección de imágenes. Ahí estaban, todos esos años resguardados en fotografías que ya casi nadie observaba. Leo, a sus 5 años, con su uniforme preescolar que le quedaba holgado, abrazándome con sus pequeños brazos regordetes. Yo lucía delgada como un junco en aquella instantánea. Acababa de finalizar mi jornada nocturna. Mis ojos denotaban profundas ojeras, pero yo sonreía porque él me devolvía la sonrisa. Miguel, a los 7 años, con sus primeros anteojos, llorando porque los demás infantes se mofaban de él. Lo estreché esa tarde y le aseguré: los eruditos usan gafas, mi amor. Tú alcanzarás la grandeza. Y vaya que así fue. Ahora reside en Barcelona. Percibe ingresos en euros y continúa contactándome semanalmente para indagar sobre mi estado. Porque el que partió es quien permaneció a mi lado. Porque quien está próximo es a quien siento más distante. Continué deslizando las fotos. La ceremonia de graduación universitaria de Leo. Yo, ataviada con un vestido azul que me quedaba inmenso tras haber perdido 10 kilogramos por el exceso de trabajo. Marcos con su traje marrón, el único que poseía. Ambos, tan ufanos, tan dichosos. Aquel día, concluida la ceremonia, Leo nos abrazó a los dos y declaró: gracias, padres. Todo lo que soy se lo debo a ustedes. Jamás lo olvidaré. Falsedades. Lo olvidó antes de que transcurriera un año. Clausuré mis ojos y permití que las cifras me inundaran, porque los números no engañan, son la verdad más descarnada que existe. 30 años ejercí como enfermera en el Hospital General. 30 años de dobles jornadas, de navidades laborando, de aniversarios omitidos. Mi remuneración nunca fue elevada, $18,000 mensuales, en mis épocas más prósperas, pero la administraba con suma austeridad. Para la formación de mis 2 vástagos, acumulé un total de $450,000, cada dólar meticulosamente contado, cada privación meticulosamente planeada. Leo absorbió la porción más grande, $270,000, para una universidad privada, pues la pública, según él, no ofrecía el estándar que merecía. Miguel cursó en una institución pública, pero aún así le costé libros, movilidad y un ordenador portátil que valía $22,000, equivalente a mi salario de un mes entero en ese entonces. Las alhajas de mi madre,
las únicas con valor afectivo y monetario, fueron enajenadas por mí para costear el año final de Leo. Un anillo de oro con esmeraldas, legado de mi abuela a mi progenitora, unos pendientes de perlas y una pulsera vetusta. Recibí $220,000 que entregué íntegramente a mi hijo. Él jamás inquirió el origen de ese capital, ni manifestó intención alguna de restituírmelo. Tras el deceso de Marcos, quedé con una mísera pensión de viudedad de $8,500 mensuales y una vivienda pagada que edificamos con nuestras propias manos, ladrillo a ladrillo, a lo largo de 20 años. Dicha propiedad, conforme a mi última tasación, asciende a $1,800,000. Serena ya la había valorado con la mirada. Yo lo sabía. Reflexioné sobre todos los obsequios que les había dispensado a lo largo de los años. Para los cumpleaños de Sofía, nunca menos de $5,000. En la boda de Leo, les concedí $100,000 como presente, la totalidad de mis ahorros en aquel instante. Cuando se mudaron a su nuevo apartamento, les adquirí el mobiliario de la sala por $32,000. ¿Y qué obtuve a cambio? Una llamada bimensual, una visita forzada en mi natalicio y vejaciones camufladas de inquietud. Me aparté de la ventana y me dirigí al espejo agrietado que colgaba en la pared. Me observé. Realmente me vi a mí misma por primera vez en mucho tiempo. 67 años. Cabello canoso que ya no me afanaba en ocultar, profundas arrugas circundando mis ojos, manos venosas, nudosa, manos que habían laborado hasta el agotamiento, un cuerpo exhausto que soportaba no solo su edad, sino el lastre de todos los demás. ¿Cuándo fue la última ocasión en que alguien inquirió por mi bienestar? ¿Cuándo fue la última vez que alguien veló por mí? Regresé al lecho y me quedé contemplando la imagen de Marcos en la mesilla. Hice todo correctamente, ¿verdad, viejo? Le susurré. Les entregué todo, lo sacrifiqué todo. Entonces, ¿por qué me tratan como a un desecho? Marcos no contestó. Los difuntos nunca lo hacen, pero yo sabía lo que me diría si le fuera posible. Basta ya, Aura, basta de permitir que te pisoteen. Tomé mi teléfono móvil de nuevo. Tenía un mensaje de Miguel, enviado hacía 3 horas, considerando que en Barcelona ya era de mañana por la diferencia horaria. Mamá, ¿cómo transcurre todo en la playa? Espero que Leo y Serena te estén atendiendo adecuadamente. Te envié $2,000 para que te adquieras algo lindo. Te quiero mucho. $2,000. No representaba una gran suma para él, que percibía buenos ingresos, pero lo era todo. Era afecto materializado en un acto, respeto expresado en un gesto. Le contesté: gracias, mi amor, todo está bien. Te quiero. Mentí, pero no deseaba causarle inquietud. Guardé el teléfono y me recosté de nuevo. Cerré los ojos y en la penumbra de aquel cuarto deplorable hice un balance, no de finanzas, sino de decoro. ¿Cuántas veces más toleraría ser tratada de esa manera? ¿Cuántos dólares más gastaría intentando comprar un afecto que nunca llegaba? ¿Cuántas lágrimas más derramaría en habitaciones sombrías mientras ellos reían en el exterior? La respuesta surgió clara, inquebrantable, ineludible, ninguna más. Pero ignoraba el modo, ignoraba la acción a tomar, aún no. El universo, con su peculiar mecánica, estaba a punto de brindarme la respuesta de la forma más adversa, pues a la mañana siguiente hallaría algo que no debía observar, algo que me revelaría con exactitud la verdadera naturaleza de las personas con quienes compartía aquella morada. Y ese hallazgo sería el detonante que encendería la llama de mi represalia. El segundo día alboreó bajo un sol inclemente, de esos que abrasan la piel si se descuida uno por un instante. Me levanté temprano, como era mi costumbre. Los años de guardias como enfermera
Me dejaron un reloj biológico que nunca se desconecta. Eran las 6:30 de la mañana y la residencia se hallaba en silencio. Me enfundé una bata y salí de mi aposento. El salón principal se encontraba inundado por la luz dorada que penetraba a través de los amplios ventanales. En el exterior, el mar refulgía como un espejo astillado. Era bello. Dolía que fuera tan bello. Fui a la cocina para hacerme un café. Requería cafeína, algo que me auxiliara a subsistir otro día en mi particular calvario. Mientras el agua alcanzaba el punto de ebullición, percibí un sonido en el salón, un zumbido persistente, un teléfono móvil. Me asomé. Allí, abandonado en el sofá, yacía el iPhone de Leo, con la pantalla encendida, vibrando sin cesar. No me considero una persona que inspecciona teléfonos ajenos. Jamás lo he sido. Siempre he honrado la intimidad de mis hijos. Sin embargo, algo en mi interior, quizá la cólera acumulada, tal vez el instinto, me impulsó a acercarme al sofá. Tomé el aparato. La pantalla exhibía un grupo de WhatsApp denominado Familia Chávez, con numerosos mensajes nuevos. Mi dedo se deslizó por sí solo. Abrí la conversación y allí, en caracteres blancos sobre un fondo verde, contemplé mi muerte en vida. Los mensajes databan de 3 semanas previas, antes de nuestra llegada a Puerto Escondido. Serena, tu mamá insiste en participar en todo. Ya me tiene exasperada. No puedo ni respirar sin que esté presente. Leo, ya lo sé, cariño, pero ¿qué puedo hacer? Es mi madre, Serena. Pues imparte límites. Además, siempre espera que le costemos todo. Ya me harté. Mi estómago se contrajo. Mis manos comenzaron a temblar. Leo no le costeamos nada. Ella posee su pensión. Serena, exacto. Y tiene su casa ya saldada. ¿Por qué nosotros debemos sobrellevarla? Continué deslizando. Había más, mucho más. Serena, conversé con mi hermana Clara. Dice que existe una táctica, que convenzamos a tu madre de enajenar su propiedad. Leo, ¿vender la casa? No sé si acepte. Serena, pues la persuades. Le argumentas que es demasiado grande para ella sola, que puede venir a residir con nosotros. Le otorgamos la habitación de servicio, que de todas formas no utilizamos. Leo, y los fondos de la venta. Serena, lo invertimos en un emprendimiento familiar, es decir, en el anticipo de la nueva casa que deseamos. Ya vi una en Cumbres, de $3 millones. Con lo de tu mamá cubrimos el pago inicial completo. Leo, y si indaga por el capital, Serena, le decimos que el negocio fracasó. Ella, ¿qué va a saber? Es una anciana. El teléfono estuvo a punto de resbalar de mis manos. Me vi obligada a sentarme en el sofá antes de desfallecer. No podía ser cierto. No era posible que mi propio hijo estuviera maquinando un robo, despojándome de mi único patrimonio, la casa que Marcos y yo edificamos con nuestras propias manos. Pero había más. Continué leyendo con los ojos anegados en lágrimas. Clara, hermana de Serena, suena a un buen esquema. Aprovechen que tiene su pensión y no requiere mucho. Hay que sacarle partido. Sacarle provecho como si yo fuera una res lechera, como si fuera un mero objeto. Serena, además, cuando ella fallezca, todo pasará a Leo de todos modos. ¿Pero para qué aguardar años? No, cuando yo muriera. Hablaban de mi fallecimiento como si fuese una trivialidad. Continué descendiendo por la conversación con el corazón palpitando en mis oídos, y entonces hallé algo que me aniquiló por completo. Era un intercambio de hace 2 meses, más reciente. Serena, Leo, ¿le solicitaste los fondos a Miguel? Leo, sí. Le comenté que mamá requería una cirugía de emergencia. Me facilitó $120,000. Serena, ja, 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 ja. Magnífico. ¿Y tu madre está enterada? Leo, no, y no tiene por qué saberlo.
$120,000. Leo había solicitado un préstamo a Miguel, falseando la verdad, afirmando que yo estaba enferma, que necesitaba una intervención quirúrgica. Yo jamás me sometí a cirugía alguna. Ignoraba por completo la existencia de ese dinero. ¿En qué lo despilfarró? ¿En el teléfono nuevo? ¿En las excursiones con Serena? ¿En sostener la farsa de ser un gran sostén, cuando la verdad era que era un embustero y un estafador? El móvil vibró en mis manos. Un nuevo mensaje ingresaba al grupo. Serena, ya nos encontramos en la residencia playera. Fue excelente la idea de hacerle creer a tu madre que el viaje fue su iniciativa. De esa manera ella costeó todo y nosotros no desembolsamos ni $1. Ja, 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 ja. Leo, es lo beneficioso de tener una madre jubilada. Ja, 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 ja. Esas carcajadas me traspasaron el alma. Se reían de mí, de mi necedad, de mi afecto incondicional. Cerré la conversación y dejé el teléfono exactamente donde lo había hallado. Caminé como un autómata de vuelta a mi habitación. Cerré la puerta con llave y allí, sentada al borde de esa cama espantosa, con el murmullo del mar mofándose de mi sufrimiento, sentí que algo en mi interior se fracturaba irremediablemente. No era solo melancolía, no era únicamente desengaño, era furia, pura, abrasadora, legítima. Durante 67 años había sido virtuosa, había entregado, había inmolado, había amado sin reservas, y eso me había transformado en el chiste íntimo de mi propia familia. Tomé mi teléfono móvil de nuevo. Mis dedos temblaban con tal intensidad que debí intentarlo en 3 ocasiones antes de poder marcar. Llamé a Miguel. En Barcelona eran las 3 de la tarde. Mamá, ¿estás bien? ¿Ocurrió algo? Su tono de voz, impregnado de preocupación, casi me arranca el llanto, pero no lo permití. No más lágrimas. Hijo, necesito consultarte algo y requiero tu completa sinceridad. Claro, mamá, lo que sea. ¿Le facilitaste dinero a tu hermano hace 2 meses? Un silencio prolongado y denso se produjo. Mamá, yo sí. Me dijo que precisabas una cirugía de vesícula urgente, que no disponías de fondos suficientes. Le transferí $120,000. ¿Por qué? ¿Estás bien? ¿Te operaron? Cerré los ojos. Tomé una respiración profunda. Nunca estuve enferma, Miguel. Jamás hubo operación. Tu hermano te engañó. El mutismo que siguió fue más opresivo que cualquier exclamación. Ese hijo de... Miguel no concluyó la frase. Mamá, ese dinero era para ti. Yo jamás. ¿Cómo pudo? Hay cosas peores, hijo. Muchas más graves. Pero no puedo hablar ahora. Solo necesito que deposites tu confianza en mí. ¿Tienes la capacidad de transferirme $50,000 en este momento? Te envío $100,000 ahora mismo. Mamá, ¿qué sucede? Voy a ejecutar algo que debí haber hecho hace mucho. Recuperaré mi dignidad. Te llamo luego. Te amo, hijo. Yo también te amo, mamá. Y lo que precises, cuenta con mi apoyo. Colgué la llamada y permanecí allí, sentada con el teléfono en las manos, percibiendo el nacimiento de algo nuevo en mi interior. Ya no era la anciana ingenua que lo soportaba todo, ni la madre dócil que existía para ser humillada. Era una mujer que acababa de despertar, y cuando una mujer como yo despierta, tras años de letargo, el orbe se estremece. Contemplé la imagen de Marcos en la mesilla de noche. Perdóname, viejo, pero voy a emprender acciones que tú jamás aprobarías, y lo haré por mí misma, porque ya es tiempo. Fuera, oí las risas de Leo y Serena al despertarse, ignorantes de que su universo estaba a punto de colapsar, pues yo ya tenía un plan y no habría retroceso posible. Permanecí sentada en aquella cama por un período indefinido, quizás minutos, quizás horas. El tiempo cesó de existir. Solo persistía el dolor, una aflicción distinta a cualquier otra experimentada. Al fallecer Marcos, el sufrimiento fue nítido
inmaculado, la pena por la pérdida del amor de mi vida, pero un sufrimiento con decoro. Él me amó hasta su último aliento, me protegió, me valoró. Esto era diferente, era sórdido, era traición urdida con premeditación. Esto era constatar que el vástago a quien di la vida conspiraba para despojarme hasta del último dólar y luego mofarse de mí con su cónyuge. Mi pecho comenzó a oprimirse. Reconocía aquella sensación. Era un episodio de pánico. Los había padecido tras la muerte de Marcos, hasta que aprendí a dominarlos. Pero este era distinto. Este era más severo. Me levanté con dificultad y me dirigí al baño. Abrí el grifo del agua gélida e introduje las manos. El agua estaba helada. Me humedecí el rostro, el cuello. Intenté respirar. 1, 2, 3, pero el aire no llegaba. El espejo del baño me devolvió una figura que no identifiqué. Una anciana de ojos enrojecidos, con arrugas que asemejaban surcos de llanto contenido, labios trémulos, una mujer deshecha. ¿Esto es lo que soy?, le pregunté a aquella desconocida del espejo. Una ingenua que permitió ser utilizada, una anciana necia que confundió el amor con la servidumbre. Las lágrimas comenzaron a fluir copiosamente, incontrolables. Me dejé caer al suelo del baño, con la espalda apoyada en la pared fría, y allí, sobre ese piso de baldosas económicas, me permití desmoronarme por completo. Lloré por cada sacrificio desatendido, por las noches de insomnio en dobles jornadas, por las comidas que omití para que mis hijos se alimentaran mejor, por las joyas de mi madre que enajené sin cavilar, por los $120,000 sustraídos con engaños, por la morada que deseaban arrebatarme, por cada jajaja en ese chat execrable. Pero sobre todo lloré porque mi hijo, mi primogénito, el infante que surgió de mi vientre, que se aferró a mi pecho para vivir, que me llamaba mami con esa vocecita tierna, ese niño había perecido y en su lugar había un forastero, un extraño que me percibía como un cajero automático ambulante. Percibí pasos en el corredor, risas, la voz de Sofía. Abuelita, ¿dónde estás? Me quedé paralizada. No podía permitir que me viera de ese modo. No podía asustarla. Estoy en el baño, mi amor. Salgo en un momento. ¿Estás bien? Esa pregunta, tan sencilla, tan inocente, tan plena de afecto auténtico. Sí, princesa, estoy bien. Otra falsedad, pero esta era imprescindible. Es que te echo de menos, abuelita. Mamá y papá están viendo la televisión y no me prestan atención. ¿Quieres que juguemos cuando salgas? Sofía, mi nieta, la única alma en aquella casa que me buscaba, por el simple deseo de mi compañía, no por necesidad material, ni por la expectativa de dinero, sino por puro afecto. Claro que sí, mi amor. Dame 5 minutos y salgo. Sí, te espero en mi cuarto. Oí sus pequeños pasos alejarse y ese diminuto instante de afecto puro me brindó una razón para no claudicar, para no empacar y huir de aquella casa como una cobarde. Sofía merecía algo superior. Merecía presenciar que su abuela no era un felpudo, que las mujeres de esta estirpe poseían entereza. Me incorporé del suelo, me lavé el rostro con agua fría. De nuevo me miré en el espejo. Esta vez no vi a una anciana deshecha. Vi a una guerrera exhausta que estaba a punto de librar la contienda más crucial de su existencia. Salí del baño y busqué en mi equipaje. En el fondo, envuelto en una bufanda, se encontraba mi rosario, el obsequio de mi madre cuando cumplí 15 años, 52 años de compañía. Lo tomé entre mis manos y clausuré los ojos. No soy particularmente devota. Dejé de asistir a misa tras el fallecimiento de Marcos. Le recriminé a Dios en numerosas ocasiones por su partida, pero en ese instante requería algo más vasto que yo misma.
Virgencita de Guadalupe, susurré, no te ruego que me vengues, ni que los castigues, solo otórgame fortaleza, concédeme lucidez y ayúdame a no perderme en este proceso. Abrí los ojos, el teléfono vibró, era la notificación bancaria. Miguel me había transferido $100,000, una suma que arribaba cual salvavidas. Le envié un mensaje veloz. Recibido. Gracias, hijo. Te contaré todo al concluir esto. Guardé el teléfono y salí del cuarto. Sofía me aguardaba en el salón con una muñeca en cada mano. Abuelita, mira, esta es la princesa y esta es la reina. Tú puedes ser la reina. Irónico. 2 días atrás me habían dicho que no había venido en plan de monarca, y ahora mi nieta me asignaba ese rol en su juego. Me senté en el suelo con ella, tomé la muñeca que me ofrecía y durante 1 hora jugué. Olvidé el sufrimiento, olvidé la perfidia. Solo existíamos Sofía y yo en un universo donde las soberanas podían ser benévolas y los desenlaces dichosos, posibles. Serena emergió de su habitación en algún momento, ataviada con su pijama de seda y el rostro sin maquillaje. Me vio en el suelo jugando con Sofía y frunció el entrecejo. Sofía, deja reposar a tu abuela. Ya está mayor para estar en el piso. Pero estamos jugando, mami. Pues juegas sola. Tu abuela debe preparar el desayuno. Allí estaba, la directriz camuflada de solicitud. Me incorporé, mis rodillas crujieron. Sofía me observó con aquellos ojos afligidos. Luego continuamos el juego, mi amor. Lo prometo. Fui a la cocina. Serena me siguió, taza de café en mano. Se sentó en el desayunador como una monarca observando a su servidora. Suegra, podría preparar huevos a la mexicana. A Leo le encantan. Y de paso, unos molletes. Ah, y zumo de naranja. Trajo naranjas, ¿verdad? Sí. Yo había transportado todo. Las naranjas, los huevos, el pan, todo en mi equipaje y en mis bolsas y todo costeado con mi dinero. Claro, dije con una voz que no reconocía como mía. Mientras cocinaba, Serena revisaba su móvil. De vez en cuando reía. Me preguntaba si estaría en ese grupo, el grupo donde me calificaban de estorbo, donde tramaban aniquilarme. Coloqué los platos en la mesa, convoqué a todos. Se sentaron sin expresar gratitud, comieron y rieron. Conversaron sobre ir a la playa por la tarde. Nadie me consultó si deseaba ir. Nadie me integró en sus planes. Comí en silencio. Cada bocado me sabía a pavesa, pero lo deglutí todo. Tras el desayuno, los 3 se marcharon a la playa. Sofía se despidió con un beso. Leo y Serena simplemente se ausentaron. Permanecí sola en aquella vasta morada, sola con mi sufrimiento y con una determinación pendiente. Confrontarlos, simular ignorancia, marcharme en silencio y romper los lazos de forma definitiva. Me senté en la terraza, observando el mar que resplandecía ajeno a mi padecimiento, y allí, con el rumor de las olas y el sol abrazándome la piel, comencé a concebir mi estrategia. No iba a gritar, no derramaría más lágrimas, no suplicaría afecto. Les impartiría una lección que jamás olvidarían, una lección sobre la deferencia, sobre las repercusiones, sobre lo que ocurre cuando se confunde la benevolencia con la flaqueza. Tomé mi teléfono móvil y comencé a realizar llamadas. Primera escala. Mi abogado, don Ricardo, el mismo que me asistió con el testamento tras el fallecimiento de Marcos. Don Ricardo, necesito modificar mi testamento. Es urgente. ¿Puede ser por vía telefónica? Y así dio inicio mi metamorfosis, de víctima a estratega, de progenitora afligida a mujer con un esquema. Porque si algo aprendí en 67 años de vida es esto: el silencio no denota flaqueza. A veces, el mutismo es la serenidad que precede a la tempestad. Y yo era el huracán que estaba a punto de arrasar con todo. La conversación con don Ricardo se extendió por 40 minutos.
40 minutos en los que mi voz sonó resuelta, lúcida y firme, una voz que no reconocía como propia. Doña Aura está completamente convencida de esto, me inquirió él con ese matiz paternal que siempre empleaba conmigo. Es una determinación muy contundente. Nunca he tenido mayor certeza sobre algo en mi vida, don Ricardo. Está bien, le remitiré los documentos por correo electrónico. Los firma digitalmente y quedarán registrados al instante. No obstante, le aconsejo que también acuda a mi despacho a su regreso para formalizar la versión física. Cuente con ello. Gracias, don Ricardo. Colgué. Mis manos ya no temblaban. Mi respiración era sosegada. Era peculiar. Después de la angustia matutina, ahora experimentaba una placidez casi sobrenatural. No era paz, sino resolución. Abrí mi bandeja de entrada. Allí se encontraban los documentos. Leí cada renglón, cada vocablo que alteraba mi futuro y el de mis hijos. Testamento y últimas voluntades de Aura Mendoza, viuda de Chávez. Firmé con mi nombre completo, con mi huella dactilar, y lo remití de vuelta. Hecho. Leo acababa de ser desheredado como mi heredero universal. Todo pasaba ahora a Miguel, la casa, mi pensión acumulada, mis ahorros, mis pólizas, todo. Pero eso no era suficiente. Requería más. Necesitaba resguardo. Me comuniqué con el banco y anulé las tarjetas adicionales que Leo y Serena poseían de mi cuenta, aquellas que yo les había proporcionado, por si surgía una emergencia, mamá. Emergencias como sus costosas cenas y sus escapadas de fin de semana, según descubrí tras examinar los extractos bancarios. Volví a llamar a mi banco, a otro departamento. Abrí una cuenta fiduciaria para Sofía. Los $300,000 que había reservado para imprevistos familiares ahora se encontraban allí, intocables para su educación universitaria, para su porvenir. Leo y Serena no podrían tocar ni un céntimo, aunque me llevaran a juicio. Cada acción era un clavo en el féretro, cada firma era un avance hacia mi emancipación. Tomé fotografías de todo, del recibo de alquiler de la casa donde figuraba mi nombre y el cargo a mi tarjeta por $85,000, de las transferencias de mi cuenta, de los extractos bancarios que mostraban los gastos de Leo con las tarjetas suplementarias que yo costeaba, restaurantes, vestimenta, combustible. Revisé mis archivos de correo electrónico. Hallé un mensaje de hace un año, de Leo solicitándome un préstamo de $15,000 para reparar el automóvil, dinero que nunca me restituyó. Captura de pantalla guardada. Otro correo electrónico de hace 6 meses. Serena, muy amable. Suegrita linda, ¿nos puede ayudar con $5,000? Es que Sofía necesita uniformes nuevos. Le deposité 8,000. Captura de pantalla guardada. Estaba edificando mi expediente, mi arsenal, mi reclamo de justicia. El teléfono sonó. Miguel, mamá, ya te transferí el dinero. ¿Vas a explicarme qué sucede? Me levanté de la mesa y me dirigí a la parte posterior de la casa, a un lugar donde nadie pudiera oírme, incluso si regresaban de repente. Tu hermano pretende despojarme de la casa. Silencio. ¿Qué? Le narré todo, los mensajes descubiertos, el plan con Serena, los $120,000 que le extrajo mediante engaños, todo. Miguel no gritó, pero pude oír su respiración agitada. Estaba furioso, más de lo que jamás lo había escuchado. Ese desgraciado, ese maldito desgraciado. Miguel, cálmate, cálmate. ¿Cómo pretendes que me tranquilice? Te está despojando mamá, y yo, como un idiota, le entregué $120,000. Por eso te llamé. Necesito que me hagas un favor, el que sea. Llámalo. Coméntale que precisas hablar con él con urgencia. Inquiere por el dinero que le prestaste.
Dile que tú también enfrentas dificultades económicas y que requieres que te devuelva al menos la mitad. Graba la conversación. ¿Para qué? Porque cuando le preguntes por el dinero que supuestamente era para mi intervención, él tendrá que reconocer que mintió o inventará otra falsedad. Y yo necesito tener eso documentado. Miguel permaneció en silencio por unos instantes. Mamá, ¿qué estás maquinando? Recuperar mi honor, hijo, y enseñarle a tu hermano que soy su progenitora, no su presa. Me agrada esa mamá. Hace mucho que no la oía así. A mí también me agrada. Llámalo hoy, luego me envías el audio. Cuenta con ello. Y mamá, me siento orgulloso de ti. Esas palabras me conmovieron ligeramente, pero no lloré. Ya no quedaban lágrimas, solo fuego. Colgué y entré a la casa. Tenía labores que realizar. Me dirigí a la habitación de Leo y Serena. Sí, ingresé sin autorización. Esas formalidades ya no me importaban. Abrí el armario. La indumentaria de marca de Serena colgaba impecablemente dispuesta. Los trajes costosos de Leo, los zapatos que superaban el valor de mi pensión mensual. En el escritorio de Leo hallé documentos, facturas. Revisé un iPhone 15 Pro Max, $42,000, adquirido hace 2 meses, precisamente cuando le extrajo el dinero a Miguel. Captura de pantalla de la factura con mi móvil. Un recibo de un restaurante, $15,000 en una cena. El mismo día que me argumentó no poder prestarme $3,000 para reparar la fuga de agua en mi hogar. Fotografié cada detalle. Era una intrusa en la habitación de mi hijo, pero él era un ladrón de mi existencia completa. Estábamos a mano. Oí voces en el exterior. Habían vuelto. Salí del cuarto con celeridad. Cerré la puerta con cautela. Fui a la cocina y me dediqué a fregar platos que ya estaban pulcros. Entraron cubiertos de arena y risas. Sofía corrió a estrecharme. Abuelita, el mar estaba hermosísimo. ¿Por qué no fuiste? No me invitaron, mi amor. Sofía volteó a mirar a sus padres. Serena se encogió de hombros. Pensamos que deseaba descansar, suegra. Falsedad, pero ya carecía de importancia. Mamá, ¿hay algo de comer? Nos dio apetito, dijo Leo mientras se arrojaba en el sofá, esparciendo arena por doquier. Hay fruta y pollo de ayer. ¿No prepararás algo caliente? Hace frío. Afuera la temperatura era de 32 grados, pero por supuesto su majestad sentía frío. Les preparo quesadillas. Me dirigí a la cocina. Mientras calentaba las tortillas, saqué mi teléfono móvil. Miguel me había enviado un mensaje. Ya lo llamé. Aquí está el audio. Te hará hervir la sangre. Descargué el archivo. Me puse los auriculares y escuché. Miguel, hermano, lamento importunarte. Es que tuve un inconveniente con el banco aquí en España y necesito recuperar el dinero que te facilité. ¿Crees poder restituirme al menos la mitad? Leo, ¿qué dinero, Miguel? Los $120,000 para la cirugía de mamá. Leo. Ah, sí, ese. Mira, hermano, es que la operación resultó más costosa. Se gastó todo, Miguel. Todo. Pero dijiste que era para la vesícula. Esas intervenciones suelen costar alrededor de $60,000. Leo, es que hubo complicaciones. Tuvieron que hospitalizarla más días. Miguel, ¿mamá estuvo ingresada y nadie me notificó? ¿Cuántos días, Leo? ¿Cómo? 5. Miguel, ¿en qué hospital? Silencio prolongado en el audio. Leo mira a Miguel. En este instante no puedo conversar. Estamos en la playa. ¿Y Miguel? ¿Qué hospital, Leo? Leo, el regional. Bueno, te llamo después. Y colgó. Puse pausa. Mis manos apretaban el teléfono con tal vehemencia que temí romperlo. Falsedades sobre falsedades. Y lo más grave era que las profería con tal naturalidad, como si fuera lo más común del mundo engañar a su hermano, despojarlo,
Utilizar a su madre enferma como pretexto. Regresé al salón con las quesadillas, las coloqué en la mesa y todos se abalanzaron sobre ellas con avidez. Nadie expresó gratitud. Me senté con ellos, observándolos comer, reír y organizar el día siguiente. Y yo allí, invisible, presente pero ausente, la sombra que servía, limpiaba y costeaba. Pero ellos ignoraban mi conocimiento. No sabían que con cada segundo que transcurría, el nudo de su soga se apretaba más. Serena se levantó para servirse más agua. Al pasar a mi lado, me colocó la mano en el hombro. Suegrita, gracias por cocinar. No sé qué haríamos sin usted. Sonrió, esa sonrisa falaz que había pulido. Le devolví el gesto con una sonrisa igualmente artificiosa. De nada, mi hija, para eso estoy. Pero en mi mente añadí, para eso estaba, porque se acabó. Aquella noche, una vez que todos se hubieron dormido, permanecí en la terraza contemplando las estrellas. El plan estaba ultimado, las piezas en su sitio. Solo restaba el instante idóneo para su ejecución, y ese instante llegaría pronto, muy pronto, pues mañana sería el tercer día, y los designios más arriesgados siempre se desvelan cuando menos se anticipan. El tercer día despuntó cubierto. Nubes plomizas prometían lluvia, pero jamás la derramaban, como si el firmamento también retuviera su tempestad para el momento propicio. Yo había descansado 3, quizás 4 horas, pero no por desazón, sino por expectación, por esa sensación vibrante en el estómago que se experimenta cuando se presiente que algo trascendente está por ocurrir. Me levanté, me atavié con esmero, un pantalón de lino beige, una blusa blanca simple, nada extraordinario. Deseaba parecer como de costumbre, la anciana inofensiva, la madre complaciente. Preparé café, tostadas y fruta troceada. Coloqué todo en la mesa como si fuera una jornada ordinaria, pero no lo era. Hoy terminaba la farsa. Leo descendió primero, con el cabello desordenado y los ojos hinchados. Probablemente se había desvelado mirando su teléfono. «Buenos días, mi hijo». «Buenos días, ma», bostezó. Ni siquiera me dirigió la mirada. Serena bajó después, impecable como siempre, maquillaje perfecto, aunque apenas eran las 8 de la mañana. Ese tipo de mujer que se despierta lista para una sesión fotográfica. «Buenos días, suegra», con una sonrisa automática. «Buenos días». Sofía fue la última. Mi princesa, con su pijama de unicornios, se sentó a mi lado y me abrazó. Ese abrazo me infundió la fuerza necesaria para lo que se avecinaba. Desayunamos en mutismo. Bueno, ellos sí desayunaron. Yo solo movía la fruta en mi plato de un lado a otro. Serena tomó su teléfono, revisó algo y le dio un codazo a Leo. Se observaron. Había algo en esa mirada. Connivencia, determinación. «Oye, ma», dijo Leo, limpiándose la boca con la servilleta. «Serena y yo deseamos conversar contigo sobre un asunto importante tras el desayuno». Sí, allí estaba, el instante que yo sabía que llegaría, el momento en que me solicitarían que enajenara mi propiedad. «Claro, mijo, cuando gustes». Sofía se fue a jugar con sus muñecas. Yo recogí los platos, lavé lentamente cada plato, cada vaso, como si fuera un rito sagrado, preparándome. «Suegra, ya estamos en la terraza», clamó Serena. Respiré hondo, me sequé las manos, tomé mi teléfono móvil y lo guardé en el bolsillo, con la grabación de voz activada. Salí a la terraza. Ellos se encontraban sentados en las sillas de mimbre. Yo me puse de cara al mar. La luz matutina les impactaba en la espalda, manteniendo sus rostros en la penumbra. Perfecto. Parecían jueces o verdugos. «Siéntate, ma. Deseamos hablar contigo». Me senté. Crucé las manos sobre mi regazo. La abuela ideal, a la espera de instrucciones. Leo carraspeó, luciendo incómodo.
Bien, que se sintiera incómodo. Mamá, Serena y yo hemos estado reflexionando sobre tu porvenir. ¿Mi porvenir? Sí. Verás, ya tienes una edad avanzada. La casa donde resides es demasiado amplia para ti sola. Posee 2 plantas, jardín, mucho que conservar. ¿Y tú, con tus 67 años? 67 no es tan viejo, hijo. No, claro que no. Serena se inclinó hacia adelante. Su voz era miel, miel envenenada. Lo que Leo desea expresar es que nos inquietamos por ti. ¿Qué sucede si te caes? Si te sientes indispuesta y estás sola. Es riesgoso. Tengo teléfono y vecinos. Sí, pero no es equiparable a tener familia cerca. Leo se frotó las manos con nerviosismo. Por eso consideramos una solución, que vendas la casa. Allí estaba la puñalada envuelta en papel de regalo. Vender mi casa. Escucha, mamá, la idea no es tan descabellada. Esa propiedad asciende a $1.800.000. No es poco dinero, capital que podrías emplear para mejorar tu calidad de vida. Vivo bien, pero podrías vivir mejor. Serena de nuevo. Y piensa en Sofía, en su futuro, en su educación. Utilizaron a mi nieta. Qué predecible. ¿Y dónde residiría yo si enajeno mi propiedad? Leo sonrió como si acabara de comunicarme la noticia más maravillosa del mundo. Con nosotros tenemos una habitación de servicio que no utilizamos. Podemos acondicionarla muy bien para ti, con tu televisor, tu armario, y así estarías con tu nieta a diario. ¿Un cuarto de servicio? Mi hijo me ofrecía la habitación donde se guardan la escoba y el trapeador, y el dinero de la venta. Ah, pues ahí está lo bueno. Leo se animó como un vendedor de coches de segunda mano. Podemos invertirlo. Serena y yo conocemos un emprendimiento familiar, una franquicia segura. Te ofrece rendimientos del 8% anual. Imagínate, mamá, estarías percibiendo casi $15.000 mensuales, más de lo que obtienes con tu pensión. Haz tú. Y nosotros lo administraríamos todo, añadió Serena, para que no te preocupes por nada, solo disfrutes tu senectud. ¿Senectud? Ni siquiera ocultaban ya su desdén. ¿Es un negocio familiar? ¿De quién? Leo vaciló solo un instante, pero yo lo percibí. De un primo de Serena, pero es muy fiable. Ya posee 3 sucursales. Falsedades. Todo era mentira. El negocio era inexistente. Solo existía su avaricia. Necesito meditarlo. ¿Meditarlo? Serena endureció el tono. ¿Qué hay que pensar, suegra? Le estamos brindando seguridad, familia, un porvenir mejor. Es que es una decisión de gran envergadura. Mamá, por favor. Leo se puso de pie, se acercó a mí y me colocó las manos en los hombros. Esas manos que yo sostuve de bebé, que curé cuando se lastimaba de niño, ahora me oprimían como garras. Hazlo por ti, por nosotros, por Sofía. Alcé la vista, lo miré a los ojos y busqué. Busqué algo, un atisbo de afecto, de remordimiento, de humanidad. Nada. Sus ojos estaban huecos, gélidos. Solo veía dólares, bienes, inversiones. ¿Y si digo que no? Se tensó levemente, pero lo hizo. ¿Por qué dirías que no es lo más conveniente para todos? ¿Para todos o para ustedes? El silencio cayó como una roca. Serena también se puso de pie. ¿Qué quiere decir con eso? Nada, hija. Solo que necesito tiempo para considerarlo. No hay mucho que reflexionar, mamá. Es una proposición generosa. Deberías mostrarte agradecida. ¿Agradecida? Esa palabra me hizo hervir la sangre. ¿Agradecida? Sí. No todos poseen hijos que se desvivan así por ellos, que desean cuidarlos. Me puse de pie. Los observé a ambos. Leo, con su semblante de vendedor fallido. Serena, con sus ojos de tiburón. Tienen razón. No todos tienen hijos así. Hice una pausa. Algunos tienen hijos mejores. Serena abrió la boca para replicar,
pero yo levanté la mano. Voy a dar un paseo. Necesito despejarme. Piensen en lo que desean para la cena. On tout y me marché, dejándolos allí de pie, desconcertados, encolerizados. Caminé a mi habitación, cerré la puerta, saqué el teléfono. La grabación había capturado todo, cada palabra, cada falsedad. Le envié el audio a Miguel y un mensaje. Ya cayeron en su propia trampa. Esta noche, todo concluye. Su respuesta llegó en segundos. Hazlo, mamá. Ya es el momento. Me senté en la cama, observé a través de la ventana aquel aparcamiento gris y sonreí, pues ellos creían tenerme acorralada. Pensaban que era una anciana ingenua y desesperada por afecto, pero estaban a punto de descubrir que las ancianas ingenuas no existen. Solo existen mujeres que decidieron despertar. Y yo acababa de abrir los ojos. Esa tarde salí a deambular por la playa en solitario, con el murmullo de las olas intentando apaciguar el huracán que llevaba en mi interior. Regresé a las 6. La casa estaba en silencio. Leo y Serena se encontraban en su habitación. Sofía veía dibujos animados en el salón. Abuelita, ¿vas a preparar la cena? Sí, mi amor, en un momento. Pero antes debía llevar a cabo algo más crucial. Fui a mi cuarto, extraje mi computadora portátil y la conecté a los altavoces Bluetooth que había visto en el salón. Esos carísimos altavoces que Leo había traído para amenizar las vacaciones. Descargué todos los audios, todas las capturas de pantalla, todo mi arsenal. Lo organicé en una carpeta que nombré Verdad. A las 8 de la noche, convoqué a todos a cenar. Había preparado enchiladas, las predilectas de Leo, mi último gesto maternal antes de transformarme en jueza. Comimos. Ellos conversaron trivialidades, del clima, de la playa, de los planes para el día siguiente. Yo solo asentía, sonreía, aguardaba. Al concluir, antes de que alguien se incorporara, dije: «Esperen, deseo conversar con ustedes sobre algo». Leo y Serena se miraron. Seguro creían que ya había tomado la decisión respecto a la casa. «Claro, ma. ¿Ya lo consideraste?» «Sí, lo he reflexionado profundamente. Pero antes quiero mostrarles algo». Saqué mi teléfono móvil, lo conecté a los altavoces. El sonido inundó toda la sala y entonces le di a reproducir. La voz de Serena emergió clara, potente, burlona. «Que tu mamá no cargue mucho equipaje. Aquí no vino de monarca». Risas. La voz de Leo respondiendo algo inaudible. Más risas. Sofía me miró perpleja. Leo palideció. Serena se levantó de la silla. «¿Qué es esto?» «Shh, apenas comienza». Puse el siguiente audio, la conversación del grupo de WhatsApp. Yo había grabado la pantalla mientras leía los mensajes y ahora mi voz narraba mientras se visualizaban las capturas. «Tu mamá insiste en participar en todo. Ya me tiene exasperada. Pues ponle límites. Además, siempre esperando que le costeemos todo». La cara de Leo era indescriptible. Intentaba hablar, pero las palabras no le brotaban. Continué. No me detuve. «Hay que persuadirla para que venda su casa. Le damos el cuarto de servicio que de todas formas no utilizamos. Lo invertimos en un negocio familiar, es decir, en el anticipo de la casa nueva que deseamos. Le decimos que el negocio fracasó. Ella, ¿qué va a saber? Es una anciana». Serena intentó arrebatarme el teléfono. Me puse de pie, me alejé. «Siéntate, Serena, o te juro que todo esto lo publico en internet con nombres, con rostros, con todo». Se quedó petrificada. El veneno en sus ojos era letal. Me volví hacia Leo. «Ahora viene tu parte predilecta, hijo». Reproduje el audio de su conversación con Miguel, su voz mintiendo sobre mi intervención quirúrgica, inventando contratiempos, falseando datos sobre hospitales. «Mamá, yo puedo explicar. Cállate». El grito surgió de lo más recóndito de mi alma.
Sofía se alarmó y corrió a abrazarme. La estreché con un brazo, sin soltar el teléfono. No deseo tus explicaciones. Quiero que escuches. Por una vez en tu vida, me escucharás. Proyecté en la pantalla del televisor las capturas del grupo, una por una, cada mensaje, cada burla, cada plan. Que no entiendo que conspiraban para despojarme de mi casa, que deseaban confinarme en un cuarto de servicio como si fuera un objeto en desuso, que el negocio familiar era una invención y solo anhelaban mi capital para su nueva vivienda. Silencio, un mutismo tan gravoso que lastimaba. Enajené las joyas de mi madre para solventar tu universidad. ¿Lo sabías? El anillo de esmeraldas que tu abuela me legó, los aretes de perlas que pertenecieron a mi bisabuela, los vendí por ti, para que obtuvieras tu diploma, para que forjaras una vida exitosa. Mi voz titubeaba, mas no me detuve. Laboré 30 años en jornadas dobles, 30 años presenciando el deceso de personas en el hospital, mientras ustedes dormían plácidamente en sus camas. 30 años sin descanso, sin vacaciones, sin una existencia personal. Todo por ustedes. Mamá, nosotros no te instamos a hacer eso. Esas palabras, esas malditas palabras, me laceraron más que cualquier otra cosa. Tienes razón, no me lo solicitaron. Lo hice porque los amaba, porque así actúan las madres. Se inmolan. Pero ustedes confundieron mi afecto con necedad, mi sacrificio con flaqueza, con falsedades. Le obtuviste $120,000 a tu hermano, afirmando que yo estaba indispuesta y requería una operación. Tu hermano, quien vive a miles de kilómetros, te creyó por la confianza que te tiene, por ser tu hermano. Mamá, yo pensaba restituírselo. ¿Cuándo, Leo? ¿Cuándo planeabas devolver ese monto? Luego de adquirir tu iPhone de $42,000, después de desembolsar 15,000 en una cena, mientras yo te solicitaba 3,000 prestados para reparar mi hogar y me asegurabas no tenerlos. Proyecté las facturas, una a una, en la pantalla gigante. $85,000 pagué por esta residencia con mi pensión de $8,500 mensuales. ¿Saben cuántos meses tuve que ahorrar para esto? 10 meses. 10 meses de alimentación reducida, de compras limitadas, de acumular dólar por dólar. Tú afirmaste que deseabas costearlo, murmuró Leo, porque ustedes me indujeron a sentir que debía hacerlo, porque querían congregarse en familia, pero nunca habrían de pagar, porque saben que la ingenua madre siempre asiente. Serena se incorporó. Basta de este espectáculo irrisorio. Vámonos, Leo. Siéntate. Mi voz se tornó gélida. Os remito todo esto a tu familia, a tu madre, a tu padre, a todas esas amigas tuyas de Instagram. ¿Cómo crees que lucirán esas imágenes de vida de lujo cuando todos sepan que son financiadas por una jubilada de 67 años? Se sentó, imbuida de un odio visceral. Me aproximé a Leo, me aposté frente a él, tan próxima que pude divisar las lágrimas que intentaba sofocar. ¿En qué punto dejé de ser tu progenitora para transformarme en tu dispensador de efectivo? Mamá, tú no comprendes. ¿Qué es lo que no entiendo? Extraje unos documentos de mi cartera, los arrojé sobre la mesa. He modificado mi testamento. Todo se destina a Miguel. La casa, mi pensión acumulada, mis ahorros, mis pólizas, todo. Tú has sido excluido. Leo palideció. No puedes hacer eso. Ya lo hice. Firmado, notariado, legal. Esa casa es mía. Papá y tú la edificaron para nosotros. Tu padre la construyó para mí y ahora es mía. Yo determino su destino. Serena estalló. Esto es ilógico. No puede desheredar a su propio hijo. Puedo y lo hice. ¿Y saben qué más hice? Cancelé las tarjetas adicionales que poseían de mi cuenta. Ya no podrán derrochar mi dinero en sus restaurantes costosos,
y su vestimenta de marca. Exhibí otro documento, los $300,000 que tenía guardados para imprevistos familiares. Los deposité en un fideicomiso para Sofía, para su universidad, para su porvenir. Ustedes no pueden tocar ni un céntimo, aunque me arrastren a juicio, aunque me lleven a los tribunales. Ese dinero le pertenece a ella. Sofía seguía abrazada a mí, sin comprender del todo, pero sintiendo la tensión. Y coexistir con ustedes. Reí, una risa seca, amarga. Prefiero vivir sola en mi casa, hasta mi último día que pasar un día más respirando el mismo aire que ustedes. Eres una desagradecida, espetó Serena, después de todo lo que Leo ha hecho por ti. ¿Todo lo que ha hecho por mí? ¿Cómo qué? ¿Robarle a su hermano? ¿Conspirar para despojarme de mi casa? ¿Mofarse de mí con su cónyuge? Ilumíname, Serena. Dime qué ha hecho por mí aparte de utilizarme. No replicó, pues no tenía contestación. Me arrodillé frente a Leo, forzándolo a mirarme a los ojos. Te concedí la vida, la educación, el amor incondicional de una madre, y tú me retribuiste con perfidia, con falsedades, con humillaciones. Una lágrima resbaló por mi mejilla, solo una. Pero lo que más duele no es lo que me hiciste, sino darme cuenta de que el niño que yo crié, ese pequeño dulce que me abrazaba y me decía, «Mami, te amo», falleció, y en su lugar hay un extraño que solo me percibe como dinero. Me puse de pie y los miré a ambos por última vez. Mañana me iré de esta casa. Me llevo a Sofía conmigo por el resto de las vacaciones. Ustedes se quedan. El contrato está a mi nombre y ya está saldado. Disfruten su paraíso, pero disfrútenlo solos. No puedes llevarte a mi hija, gruñó Serena. Sí puedo. ¿O prefieres que les muestre a los servicios sociales los mensajes donde afirman querer deshacerse de la abuela molesta mientras utilizan su dinero? ¿Creen que eso se verá bien en una evaluación familiar? Era un farol, pero surtió efecto. Serena se calló. Me volví hacia Sofía. Mi amor, ¿quieres venir conmigo unos días? Iremos a un lugar hermoso, solo tú y yo, con muñecas, con todas las muñecas que quieras. Sí. Leo se puso de pie, con los ojos enrojecidos. Mamá, por favor, ¿podemos conversar? Arreglar esto. Lo miré. Realmente lo miré, buscando algo que preservar, algo que rescatar, pero no había nada. El hijo que amé se había extraviado hacía mucho tiempo. No hay nada que arreglar, Leo. Ustedes tomaron sus decisiones. Ahora yo tomo las mías. Caminé hacia mi cuarto. Sofía venía conmigo. Antes de cerrar la puerta me volví una última vez. Ah, y una cosa más. Querían que no trajera equipaje de reina. Tenían razón. Las soberanas no imploran afecto a quien no lo merece. Las reinas simplemente se marchan, y yo me marcho. Cerré la puerta. El sonido fue definitivo, como un féretro cerrándose. Afuera oí gritos, discusiones, llanto, pero mentalmente yo ya no me encontraba allí. Mentalmente ya me había marchado. Empaqué nuestras pertenencias, las mías y las de Sofía. Y mientras doblaba la ropa, mi nieta me inquirió. «Abuelita, ¿por qué lloras?» «No lloro, mi amor, solo se me ha metido una mota en el ojo. ¿Nos vamos a divertir?» La abracé. «Sí, princesa, nos divertiremos mucho, porque por primera vez en años yo era libre, libre de la culpa, libre de la obligación, libre de ser la madre impecable para hijos imperfectos. Y esa libertad, aunque dolorosa, era una herida necesaria, una herida que cicatrizaría. A la mañana siguiente desperté a las 5. No había dormido en demasía, pero no era agotamiento lo que sentía, sino lucidez. Sofía dormía aferrada a su muñeca predilecta. Le di un beso en la frente y abandoné la habitación. La casa permanecía en silencio, un mutismo distinto al de jornadas previas. Era un silencio tenso, denso,
como si las propias paredes aguardaran el desenlace. Fui a la cocina, preparé café, 2 tazas, una para mí y otra para llevar en el trayecto. Oí pasos. Leo apareció en el umbral, con los ojos hinchados. Él tampoco había dormido. Mamá, Leo. Permanecimos mirándonos, 2 desconocidos compartiendo una cocina. ¿Realmente te irás? Sí. ¿No hay manera de que lo reconsideres? Tomé un sorbo de café. Estaba amargo. Perfecto. ¿Reconsiderar qué? Hijo. Permitir que me sigas utilizando. Simular que no leí esos mensajes. Pretender que no tramaban robarme. No íbamos a robarte. Era una inversión. ¿Una inversión donde yo aportaba todo y ustedes se quedaban con todo? Sí, excelente inversión. Se frotó el rostro. Lucía envejecido de repente, fatigado, derrotado. Nunca quise dañarte, pero lo hiciste una y otra vez, y lo peor es que ni siquiera lo advertiste. Serena, ella es muy. Es que ella proviene de otra familia donde el dinero es primordial. No le atribuyas la culpa a ella. Tú firmaste los mensajes, Leo. Tú le extrajiste dinero a Miguel con falsedades. Tú planeaste despojarme de mi casa. Esas fueron tus decisiones. Se sentó en una silla, apoyó la cabeza entre las manos. ¿Qué deseas que haga? Nada. Ya no quiero nada de ti. Soy tu hijo. Lo eras. Ahora no sé qué eres. Esas palabras lo destrozaron. Comenzó a llorar, un llanto desagradable de adulto que ignora cómo llorar. Algo en mi interior quiso reconfortarlo, el instinto maternal. Ese instinto que durante 67 años me impulsó a anteponer a mis hijos a mí misma, pero no lo hice, no pude, ya no. Mamá, dame una oportunidad, puedo cambiar. ¿Cuántas oportunidades te he concedido, Leo? ¿Cuántas veces te perdoné cuando dejabas de llamar, cuando olvidabas mi cumpleaños, cuando me solicitabas dinero prestado y nunca lo restituías? Voy a devolverle todo a Miguel. Eso debiste haberlo hecho hace meses, sin que te descubrieran, sin que te obligaran. Serena apareció en el umbral, ataviada con una bata de seda y un semblante poco amigable. Basta ya de este drama, Leo. Déjala que se marche. No la precisamos. Me volví a mirarla. Esa mujer que llegó a mi familia hace un lustro y la destruyó cual termita. Tienes razón, Serena. Ustedes no me necesitan. Necesitan mi dinero, que no es lo mismo. Su capital no es tan cuantioso con lo que Leo percibe. Leo gana $28,000 mensuales. Lo sé, porque me exhibió su recibo de nómina cuando le solicité prestados esos $3,000 que me negó. $28,000, con los que deben sufragar un alquiler de $18,000, el automóvil, la colegiatura de Sofía, los gastos del hogar. Las cuentas no concuerdan, ¿verdad? Serena apretó la mandíbula. Por eso es que codician mi casa, porque requieren el capital, porque están ahogados en deudas, fingiendo una vida que no pueden permitirse. Eso no es de tu incumbencia. Tienes razón, ya no lo es, porque el banco de Aura cerró, quebró. Ya no hay más préstamos, no hay más obsequios, no hay más jubilada ingenua que sostenga su estilo de vida. Le di la espalda, tomé mi taza de café. Voy a despertar a Sofía. Partimos en 1 hora. No puedes llevártela, gruñó Serena. Sí puedo. ¿O prefieres que llame a tu madre y le cuente todo esto? Su número. De hecho, tengo los contactos de toda tu familia. Sería lamentable que se enteraran de la clase de persona que eres. Era otro farol, pero surtió efecto. De nuevo fui al cuarto. Desperté a Sofía con besos. Mi amor, es hora de levantarse. Nos vamos de aventura. ¿A dónde, abuelita? A un hotel muy bonito que vi en el pueblo, con piscina y todo. ¿Y mis papás? Ellos se quedan aquí. Tú y yo tendremos unos días solo para nosotras. Sí, la vestí.
Empaqué lo último que nos faltaba, 2 maletas. Las maletas de la reina, pensé con ironía. Cuando salimos del cuarto, Leo se encontraba en la sala. Serena se había enclaustrado en su habitación. Mamá, por favor, solo dime qué debo hacer para que me perdones. Me detuve, lo observé y experimenté una sensación inesperada. Lástima. Aprende a apreciar lo que posees antes de que sea tarde. Comprende que las personas no son eternas, que el amor no es ilimitado cuando lo ultrajas, y entiende que existen consecuencias. Siempre hay consecuencias. ¿Dejarás de hablarnos para siempre? No lo sé, Leo. Honestamente, no lo sé. Por primera vez en mi existencia, voy a pensar en mí, en lo que yo necesito, en lo que yo merezco, y ya decidiré.